Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medicina en Línea. Yo soy Kena Montaño, soy residente de primer grado de Medicina Familiar en la UMF de Ciudad Obregón. Esta tarde vamos a platicar un poco sobre los principios de la medicina familiar. Vamos a empezar con un poco de historia. En el siglo XVIII, a partir del año 1700, se tiene el conocimiento de que el médico se encargaba de atender a la familia. Cada familia tenía su médico que atendía a todos los miembros por igual, hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, desde que nacía alguno de ellos hasta también en su lecho de muerte. Por eso se le conocía como médico de cabecera. Este médico era eso a secas, lo que hoy conocemos como médico general o médico de familia. Tenía una formación universitaria y se encargaba de atender principalmente a las familias con un estatus económico elevado, pues los menos afortunados pues eran atendidos por chamanes, por brujos. También había barberos que se encargaban de brindar algunas atenciones no médicas, y los boticarios pues de producir los fármacos, que más tarde el Parlamento inglés los autorizó para dar el tratamiento. Ellos mismos lo indicaban. En 1760 fundaron la Universidad de Pensilvania, la primera universidad con facultad de medicina en el continente americano. A partir de eso, pues ya en América se empezó a desarrollar de manera más amplia la medicina. En la primera mitad del siglo XIX, pues los médicos generales, que eran la mayoría de los médicos que había, pues recordemos que en el siglo XIX hubo mucho desarrollo de ciencia, de tecnología. Entonces empezó a haber especialidades médicas como la ginecología, la pediatría, la cirugía general, la medicina interna y hasta 1844 la anestesia. En 1889 se fundó el Hospital Johns Hopkins, que este hospital pues despuntó la educación médica especializada. Era un hospital escuela en Estados Unidos también. En 1895 pues los rayos X también fue un desarrollo enorme para la medicina. En 1910, ya en el siglo XX, pues se llevó a cabo el informe Flexner. Este documento marcó la declinación de la práctica de la medicina general a favor del desarrollo de las especialidades médicas. Pero pues en ese mismo siglo XX, recordemos que los más grandes conflictos bélicos, que fueron Primera y Segunda Guerra Mundial, la primera pues en 1914 a 1918 y la segunda del 39 al 45. En el Holocausto nazi pues recordemos que hubo grandes avances también en la medicina. Para este entonces pues ya la balanza estaba al revés, era el 80% eran médicos especialistas y el 20% pues eran médicos generales. En 1954 ya el Instituto Mexicano del Seguro Social integró un esquema de trabajo que incluía al médico de familia, donde el médico tenía un consultorio asignado y al mismo tenía una población determinada que tenía que conocer y tratar. En 1966 pues se llevó a cabo la comisión de Willis, que llegaron a la conclusión, viendo todos los costos que generaba la atención especializada a la población, llegaron a la conclusión que no se podía sostener ese sistema de salud, y pues en ese mismo año se fundó el Comité de Educación de la Práctica Familiar. Vieron que había que hacer algo para disminuir esos costos. Pues en 1971 en la UNAM, en México, se inició el curso de medicina familiar, pero no fue hasta 1974 donde se reconoció académicamente. En 1972 se crea el Colegio Mundial de Médicos de la Familia, o WOMCA, como se le llama internacionalmente. Y hasta 1980 se incluyó la medicina familiar en la Secretaría de Salud y el ISSSTE. Y en el 91 la WOMCA y la OMS declaran que el papel del médico de familia en los sistemas de atención de salud toma un rol muy importante, ¿no? Como estrategia de atención primaria. Más adelantito vamos a hablar sobre la estrategia de atención primaria.
Vamos a hablar un poco sobre los principios de la medicina familiar como especialidad, como tal, ¿no? Pues podemos definir medicina familiar como la especialidad médica cuyo objeto de estudio es la interacción de los patrones que influyen en el proceso salud-enfermedad, enfocando como unidad de análisis el individuo y su familia para otorgar servicios médicos. Estos servicios médicos tienen características muy importantes que la diferencian de otras especialidades. Estos servicios deben ser primarios, integrales, continuos y con énfasis en la prevención de salud y atención de la enfermedad y rehabilitación. Todo esto va a ser en corresponsabilidad con el paciente. La medicina familiar como especialidad posee un cuerpo de conocimientos definidos propio, un área de responsabilidad y un perfil profesional que puede ser enseñado y practicado, que es la diferencia de las demás especialidades. En la medicina familiar también es definida como la especialidad médica efectora de la atención primaria. Otra vez la atención primaria, ahorita vamos a ver bien qué es. Brinda la atención integral al individuo y la familia y el contexto de la comunidad. ¿Cuáles son los principios de la medicina familiar? Bueno, pues el médico familiar debe estar comprometido con la persona, no con la enfermedad. Son principios muy sencillos. Los vamos a mencionar de uno por uno. Es la continuidad, que la atención debe ser brindada a lo largo de la vida del paciente. La integridad, que la persona debe ser vista desde una perspectiva biopsicosocial en el contexto de su familia y su comunidad. Coordinación del cuidado. El médico funciona como el orquestador del cuidado del paciente. Y él debe identificar las necesidades del mismo y lo guía a través del servicio de salud. La comunidad. En la comunidad el médico debe ejecutar diagnósticos comunitarios en el marco de la atención primaria orientada a la comunidad. Debe conocer bien a su comunidad y hacer diagnósticos en ella. Orientación a la familia, pues trabajar con la familia como grupo social en el proceso de salud-enfermedad. La prevención, una de las más conocidas y destacadas, pues reconoce el médico y encara los factores de riesgo que contribuyendo a la identificación de ciertas características de los individuos y o el medio que les rodea produzcan en conjunto una enfermedad. Retarda o evita las complicaciones de la enfermedad en el paciente. Promueve también y promociona los estilos de vida saludable. Pues en el perfil del médico se puede manejar que debe tener un predominio clínico, que comparta el conocimiento y las destrezas de otras especialidades, integrando ciencias biomédicas, conductuales y sociales. Esto es el modelo biopsicosocial que mencionamos anteriormente. Debe ser capaz de resolver del 90 al 95% de los problemas de salud de la población a su cargo, solucionando problemas continuos e integrales del individuo, su familia y su comunidad, abarcando todas las edades, sexos, sistemas o enfermedades. La medicina humanística debe también ser parte del perfil del médico familiar en relación médico-paciente-familia. Los aspectos educativos, preventivos, la medicina integrada y costo efectiva también son parte del perfil del médico familiar. Vamos a hablar un poquito sobre los modelos de atención en salud. El modelo mágico religioso, cuya variable del proceso de salud-enfermedad pues eran fuerzas desconocidas o se creía que eran espíritus que enviaban las enfermedades a manera de castigo. Este modelo facilitaba la aceptación de los individuos a la muerte, pero pues obviamente impedía el avance cognitivo. Los responsables de este modelo pues eran chamanes, brujos, curanderos, sacerdotes. El modelo sanitarista es otro modelo que tiene como variable las condiciones insalubres del medio ambiente. La aplicación de medidas de saneamiento era la solución a los problemas de salud, pero pues
La desventaja era que no incluía factores sociales, solamente el ambiente. Esto se llevó a cabo, se aplicaba durante la Revolución Industrial. El modelo social pues se centraba más en lo social y corría el riesgo de reducir el proceso a problemas solamente sociales de la población. El modelo unicausal, por otro lado, la variable que usaba era el agente biológico que causaba una respuesta en el individuo. Permitió este modelo investigación en medidas de control de enfermedades y también en el desarrollo de fármacos, por lo que revolucionó el tratamiento de estas enfermedades. Solo que este modelo no aclara el rol de los factores desencadenantes. Se empleó durante el siglo XIX y siglo XX. Otro modelo es el multicausal, cuya variable era el factor de riesgo, los factores del agente, huésped y ambiente. Este modelo permitió la aplicación de la prevención en salud. Fue el primero. La desventaja que tenía es que no establecía el peso específico de cada factor y continuaba haciendo énfasis en lo biológico y en lo individual, nada en lo social. El modelo epidemiológico, pues uno de los más parecidos al actual, pues era su variable era los factores de riesgo. Utilizó el modelo multicausal e introdujo la red de causalidad. La desventaja es que también abarcaba de un modo conjunto lo biológico y lo social, era indiferenciable. El modelo ecológico tenía como variable la interacción agente-huésped-ambiente y permitía agregar un valor específico a cada uno, solo que carecía de conceptos y métodos adecuados para el abordar. El modelo histórico-social, por otra parte, se centraba mucho en la dimensión histórica y reducía la complejidad del proceso a la problemática social. El geográfico pues era determinante el factor geográfico y pues no daba tampoco importancia al factor social. En lo económico pues tenía como variables el ingreso económico, los patrones de consumo del individuo, los estilos de vida, el nivel educativo y riesgos ocupacionales. El capital humano era el factor determinante en el proceso, salud o enfermedad, entonces tenía riesgo de tomar posición reduccionista hacia lo económico. El interdisciplinario pues era el modelo que proponía un enfoque integral a las determinantes como factores demográficos, epidemiológicos, económicos, sociales y políticos. No pondera el valor de cada determinante, esa era la desventaja. Vamos a hablar sobre la atención primaria en salud. Pues ese es el modelo de atención que usamos actualmente. Es el que se usa en la mayoría de los países en el mundo. Este modelo cuenta con 3 niveles de atención: primer, segundo y tercer nivel. En el primer nivel pues podemos encontrar la promoción y la prevención, vacunas, también asimismo la atención médica general o familiar de primer contacto en la comunidad. Como segundo nivel pues podemos ver que es el nivel de especialidades, y el tercer nivel pues el de alta especialidad. El médico familiar es el que se encarga del primer nivel de atención, pero también, como dijimos ahorita, orquesta conforme a las necesidades del paciente los servicios que le pueden ser otorgados. Si es a segundo o a tercer nivel, él es el que inicia el proceso y después regresan al primer nivel para el manejo conjunto. La medicina familiar proyecta hacia el futuro un papel todavía más sólido e importante en el sistema de salud. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado este programa. Nos vemos en la próxima semana con nuevos temas. Hasta luego.